Tlacocuay, ni motla abuelita, ni chihuamo, cualitequi, ni neki, ni miquia, y cuanejuat, ni sinquisa, ni motla abuelita, necuatlatzilqui, techocli, ni neki, ni miquia. Buen día, 6 Coscapontli, público de Macehualquintos. Recientemente, un par de seguidores nos escribió hasta Macehualquintos para hacernos una pregunta que nos parece muy interesante, y es ¿cómo se escribe el náhuatl correctamente? Bueno, antes de responder algo, quisiera yo contarles dos cosas. Una es que hace ya algunos años a mí me vinieron a ver los mayordomos de la fiesta guadalupana de aquí de Santa Clara Huitziltepec del 12 de diciembre para que pintara la capilla guadalupana que está aquí en el cerrito del Tepeyac. Bueno, sobre eso yo me fui ahora sí que me fui a vivir al cerro, 40 días con 40 noches, estuve allá arriba pintando, decorando la capilla. El punto es que en alguna ocasión debajo de la cúpula, ahí hay una franja alrededor de la cúpula, se me ocurrió ahí escribir estas palabras de la guadalupana, que son muy emblemáticas, que yo las he visto por muchos lados escritas, las que dicen que no te apene ni te inquiete cosa alguna, acaso no estoy yo aquí que soy tu madre, pero que en náhuatl, así como vienen del Nican Mopogua, dice Macamu ken mochihua in mish in moyolo, kuish amu nican nika ni monansin. Entonces justamente estaba yo escribiendo esas palabras cuando llegó un conocido a visitarme, un señor de Acatzingo, y traía un visitante, que era un chavo de unos 20 y tantos años, nahuablante, de la Sierra Norte, de un pueblo que se llama Tlacoapan, algo así, en la Sierra Norte. Bueno, a mí me pareció bien interesante y bien al caso porque pues cuando entraron yo bajé de las torres, andaba yo allá arriba, bajé, y entonces pues ya me dijo el chavo que él hablaba náhuatl. Entonces yo le dije, no, pues seguramente tú entiendes muy bien lo que dice ahí, lo que ya estaba escrito alrededor. El chavo levantó la mirada y se quedó viendo, y la bajó y me quedó viendo y dijo, el náhuatl no se escribe. Y eso me parece bien interesante, porque él es nahuablante, él nació hablando náhuatl, y en la escuela aprendió a leer y escribir en castellano, en español, pero él no está acostumbrado a leer y escribir el náhuatl. Por eso cuento esta historia. La otra es de un alumno que viene aquí, el Álvaro, que toma clases de geometría analítica. En alguna ocasión tenía yo aquí un canto escrito en el pizarrón. Él llegó, observó el pizarrón, le llamó la atención y me dijo, oiga maestro, ¿por qué escribe el náhuatl en alfabeto latino? Entonces también eso me pareció muy interesante. Sobre lo primero que les cuento, les diré que el náhuatl originalmente sí tenía un sistema de escritura, que es el tlacuiloli, el de los códices, el de las palabras pintadas. Yo puedo asegurar que sí hay un sistema de escritura náhuatl, porque conozco el Tehuamochtli, que llaman el Códice Borgia, que fue pintado aquí en la Mixteca poblana, y cuyo original está en el Vaticano. Es un libro muy complejo, porque ahí hay cuentas, la cuenta del Tonalpohualli, del planeta Venus, de cómo se cuentan los años, los días. La parte central del códice son 9 rituales que empiezan cuando el planeta Venus se oculta, se le traga la Tierra, y entonces el sacerdote sale. O sea que en pocas palabras, si tuviéramos que escribir un libro en estas letras sobre el Códice Borgia, yo creo que necesitaríamos tal vez no uno, sino varios gruesos volúmenes. O sea que lo que hay en el Códice Borgia son ideas, son datos, información, entonces merece ser llamado así, ¿no? Es un libro, es el libro sagrado de la Mixteca poblana. Bueno, pues entonces ese sistema de escritura, el tlacuiloli, fue destruido por los conquistadores cristianos. No solamente destruyeron los códices, sino también pues las pirámides, los templos, las esculturas, las obras de arte, y a los sabios y sacerdotes los persiguieron y los asesinaron. De ello hemos dado cuenta con la historiografía correspondiente. Entonces, en cuanto a los códices, pues en los códices hay muchos temas. Por ejemplo, puede haber códices de tema económico, como la matrícula de los tributos, genealógico, como el de los señores de la Mixteca de Oaxaca, el señor Ocho Venado y toda su
su familia, histórico, como el Códice Ramírez, ¿no? Que trata sobre el pueblo mexica, o también hemos tratado aquí el tema del Cuicámatl, o sea que había una forma de escribir los cantos en escritura náhuatl. Entonces, bueno, ese es mi comentario al respecto. Sí había un sistema de escritura aquí, era un sistema único, original, que tenía que ver mucho con colores, con pinturas, y pues bueno, fue destruido por los conquistadores cristianos. Sobre lo segundo, sobre mi alumno, se me hace bien interesante esto que él pregunta: ¿por qué escribir el náhuatl en alfabeto latino si hay diferentes tipos de escritura? Yo lo que le decía es que podemos escribir el náhuatl en el alfabeto griego, podemos tomar los símbolos del alfabeto griego y escribirlo. Podríamos escribir el náhuatl en árabe, en esta forma de escribir que se lee de aquí para aquí. Podríamos buscar los símbolos que representan los sonidos en náhuatl y escribirlo así, ¿por qué no? O podríamos escribir el náhuatl en caracteres chinos, yo supongo que se puede, ¿no? Sería cosa de buscarle. O podríamos escribir el náhuatl en hindi, en este sistema de escritura que se lee de aquí para acá, se ponen rayitas y luego se van formando las letras sobre cada una de ellas. O podríamos escribirlo en la escritura de los rusos, su forma que tienen ellos de escribir, no hay ningún problema. Bueno, pues son ideas que todas esas se me vienen a raíz de lo que plantea este alumno. O en coreano, que ese se lee de aquí para aquí, podríamos escribir el náhuatl así. Entonces, tiene razón mi alumno, o sea, no tendríamos por qué escribirlo en alfabeto latino. Pero bueno, el alfabeto latino es el que se usa principalmente en los países de la Europa occidental. En Europa oriental se usa en parte el alfabeto latino, pero ya con muchos símbolos para representar pues los diferentes sonidos vocálicos, consonánticos propios de los idiomas de Europa del Este. Pero bueno, en la Europa occidental, idiomas como el castellano, el francés, el portugués, el catalán, el inglés, el alemán, pues todos ellos se escriben con el alfabeto latino, que pues es el alfabeto que usaron los antiguos romanos, que hablaban latín, y por eso le decimos alfabeto latino. Entonces, bueno, se me ocurrió tomar como ejemplo esto, 3 idiomas del alfabeto latino. Entonces, uno es el italiano. El italiano utiliza el alfabeto latino, pero le da un valor diferente a las letras que utiliza. Por ejemplo, la CH suena K, entonces aquí dice chiamo. La C antes de la I y la E suena Ch, entonces así se dice en italiano el nombre que nosotros decimos Cecilia, en italiano se dice Cecilia. Y la Z en italiano suena Ts, por eso es que decimos pizza. Si lo leyéramos en castellano decimos pizza, pero no, en italiano es pizza. Entonces, el italiano adoptó el alfabeto latino, las letras de los antiguos romanos, pero pues los adaptó al propio idioma de hoy, al italiano moderno, porque pues, el latín es antiguo, es una lengua ya muerta, ¿no? Tomo como ejemplo otro idioma de Europa Occidental, el alemán. En alemán sepan ustedes que hay 8 sonidos de vocales, o sea, la A, E, I, O, U que conocemos y otras 3. Pero muy listos los alemanes tienen cómo escribir esos sonidos. Y tienen diéresis, bueno, en alemán se llaman umlaut. En alemán todas las palabras que llevan EU se pronuncian OI, como Freud, Freund y muchas palabras, ¿no? Siempre que se escribe una I y una E, se pronuncia I, como, no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero aquí está escrito en alemán, dice die, se escribe die, pero se pronuncia die. O la SCH, pues es como se dice en alemán, sh. La W siempre se pronuncia v, y la que nosotros conocemos como V o V de vaca, en alemán se pronuncia como la F. O sea que usan el alfabeto latino, pero le dan, pues lo han adaptado a su propio idioma. Bueno, y ahora quiero mencionar un caso que es el más terrible, el del inglés.
El inglés, hasta donde entendemos nosotros aquí, tiene 12 vocales diferentes, pero solamente tiene 5 símbolos para representarlos: la A, la E, la I, la O y la U, pero son 12 sonidos diferentes vocálicos. Bueno, eso es un problema. Se me ocurrió poner aquí un ejemplo, que es esta palabra. Si la alcanzan a ver ahí, bueno, así se escribe, aquí al final con GH. Bueno, resulta que esta palabra se pronuncia enough, que significa suficiente. Entonces la O y la U se pronuncian como una A, y la G y la H se pronuncian como una F, enough. Bueno, si siguiéramos esa regla, entonces esta palabra que lleva O, U y GH debería pronunciarse thought, pero resulta que no, que se pronuncia thought. O sea que la O y la U ya no se pronuncia A, ahora se pronuncia una O larga, O, y la GH no se pronuncia, o sea que está ahí de adorno, nada más está ahí, pero no tiene valor fonético. Y se me ocurre poner otra palabra, ghost, o sea que ahora la GH se pronuncia como G. Entonces, por fin, ¿cómo la pronuncio? Como no la pronuncio o como K. El inglés es una locura, y eso es porque los antiguos anglosajones eran un pueblo ágrafo, o sea que eran un pueblo que no tuvo sistema de escritura. Ellos adoptaron el alfabeto latino y pues hicieron un desmadre, ¿no? Que es como se escribe el inglés hoy. Por eso es un problema para muchos aprender este idioma. Pero bueno, que no valga mi opinión, que soy un simple maestro de pueblo, que valga la de uno de los grandes de la literatura en inglés. Por ejemplo, este personaje que se llama George Bernard Shaw. Él, en el prefacio a su obra Pygmalion, que es una obra de teatro, escribe esto, que es una crítica muy buena al idioma inglés, sobre esto de que no corresponde cómo se escribe con cómo se pronuncia. Lo que él nos dice es, se los leo aquí: The English have no respect for their language. They cannot spell it because they have nothing to spell it with but an old foreign alphabet, of which only the consonants, and not all of them, have any agreed speech value. Consequently, no man can teach himself what it should sound like from reading it. Bueno, se me hace una crítica excelente a cómo es que se ha usado el alfabeto, o mejor dicho, mal usado el alfabeto latino para escribir una lengua. Pero bueno, regresando a nuestro asunto del náhuatl, estos son como meros referentes. En mi opinión, teníamos en náhuatl, o tenemos, 3 opciones. Una es regresar al antiguo sistema de escritura náhuatl, al tlacuiloli, al de las palabras pintadas, lo cual no creo que sea posible, porque la destrucción fue tanta por parte de los cristianos que pues se perdieron las claves, los códigos de este sistema de escritura. La gran mayoría de los códices todos fueron quemados y destruidos. Los poquitos que se salvaron son los que fueron a dar a los museos de Europa, que hoy los puede uno ver ahí. Entonces sería muy difícil, si no es que imposible, tratar de reconstruir el sistema de escritura náhuatl. Bueno, esa sería una opción. La otra sería inventar un sistema de escritura nuevo. Sí, en serio, podemos inventar símbolos como se les venga a la cabeza, ¿no? Cualquier símbolo, y crear un sistema de escritura nuevo para el náhuatl. Podríamos, si lo quisiéramos, pero pues qué sentido tendría hoy, ¿no? Bueno, y la tercera opción que tenemos es adoptar pues el alfabeto latino, que es el que conocemos nosotros aquí en México, pues porque el español se escribe con el alfabeto latino. Entonces, bueno, esa es una opción. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta hoy? Adoptar el alfabeto latino. Pero lo que nosotros nos preguntamos aquí es ¿por qué tenemos que seguir las reglas del español? Si ya pusimos aquí unos ejemplos de que cada lengua puede adoptar el alfabeto latino de acuerdo a sus propias necesidades, o sea, fonéticas o ortográficas, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi punto. Entonces, el náhuatl es un relajo escribirlo,
porque están desde los textos del siglo XVI que escribieron los franciscanos, que lo escribieron diferente a los jesuitas, hasta el náhuatl del siglo XX. Yo he visto libros de la SEP para náhuatl, por ejemplo, aquí de Tehuacán, y su forma de escribir es diferente al de otros náhuatl que yo he leído, visto su escritura, en las diferentes regiones de México donde se habla la lengua. Entonces, afortunada o desafortunadamente, no existe la Real Academia del Náhuatl. O sea, no hay una institución que diga cómo se escribe el náhuatl correctamente. Ha habido intentos un tanto regionales. Por ejemplo, me parece que allí en Milpalta una vez hubo un encuentro y se pusieron de acuerdo sobre cómo escribirlo. Pero considero que no ha abarcado a todos los pueblos de habla náhuatl. Entonces, bueno, aquí pensamos que no debe ser una institución de gobierno quien haga este trabajo, sino los propios pueblos nahuas. Algún día, no sé cuándo o si se haga, pero los pueblos nahuas de todo esto que hoy llamamos México, que estamos regados por muchos estados del país, desde Guerrero, Veracruz, Puebla, hasta Michoacán, un poco de Jalisco, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala. Nos tenemos que reunir un día para ponernos de acuerdo cómo vamos a escribir nuestras lenguas. Bueno, entonces en mi caso, repito, reitero, yo soy un simple maestro de pueblo, yo no soy lingüista, no soy un experto en lenguas, pero sí conozco algunas lenguas, eso sí. Y otra cosa es que me ha tocado enseñar a leer y escribir a gente, adultos y niños aquí en mi pueblo, en Santa Clara, Huitziltepec. Entonces yo veo que hay problemas muy grandes con esto de cómo escribir el español. Se me ocurren unos ejemplos. Por ejemplo, al niño se le enseña que la letra G suena a G cuando lo ponemos antes de la A o U. Entonces decimos ga, go, gu. Pero ¿por qué cuando le ponemos la E o la I ya suena como J? Ji. Y luego para que suene G le metemos una U. O sea, la G, la U y la E dice G. Yo he tenido alumnos aquí que cuando ven eso leen güey. Y uno les tiene que decir, pues no dice güey, dice G. Porque para que diga güey hay que ponerle los dos puntitos a la U, la diéresis. O sea que de lo que estoy hablando es que los niños como que ellos solitos como que piensan de una manera lógica, encuentran patrones. Y el español pues tiene muchas como que excepciones, ¿no? Otro caso es el de K, K, Q con C. Les decimos a los niños que suena como K, pero cuando va antes de la E y la I suena como S, como cuando decimos cielo o celos, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces para que suene K, le tenemos que poner esa letra que es la Q con la U. Y el niño se queda y dice, ¿pero por qué? Si la C y la O suenan CO, ¿por qué no la C y la E suenan qué? Pues a mí me ha tocado aquí niños que ven la C y la E y dicen, ¿qué? Le digo, es que así no suena, suena C. Para que suene qué, hay un relajo, ¿no? Porque no es lógico cómo se usa el alfabeto latino. Entonces, bueno, a lo que voy es que aquí en esta aula de la Escuela Autónoma Emiliano Zapata, en Santa Clara, Huitziltepec, estamos haciendo uso del alfabeto latino para escribir el náhuatl para nuestras propias necesidades. Y lo que hemos hecho es que el alfabeto que usamos es que sea práctico, sea lógico y sea sencillo. Entonces lo que nosotros hemos optado aquí para escribir el náhuatl es sí usar el alfabeto latino con estas letras. Por ejemplo, la H, que suena como una especie de J pero suavecita, como cuando dice uno Ecat, la usamos, ¿no? Todo lo que suene en náhuatl lo ponemos así, ¿no? Como quema, ¿sí? Todo lo que suene L lo ponemos con este. En náhuatl, cuando ponemos las dos L's, suena como dos L's, como el caso de Cali, Cali, Cali. Nos dice Calli, las dos L's. En náhuatl las dos L's suenan, pues dos L's, no ella. El sonido M lo usamos en náhuatl, el N, el P, el T. La X la usamos para representar el sonido sh, como choco, ¿no? De choconochtli. Esta la usamos para decir una especie de I, como que con un poquito de Y, como para decir
Yancuica, Yewat, ¿sí? Con la Z escribimos todos los sonidos que suenan ts. Entonces, si escribimos Siwat, C, usamos esta siempre. Estas dos juntas, pues es un sonido, creo yo, es el más común del náhuatl, el tl, como un solo sonido casi, ¿no? Tl. Y este que es el ts, como cuando decimos Quetzalhuitzitziltzin, ts. Y este hemos optado, pues por costumbre, porque en español así se dice, que es el sonido ch. ¿Sí? Bueno, pues esas son las letras que nosotros usamos en náhuatl aquí. Entonces, nuestra propuesta de este alfabeto no es teórico, no es una propuesta teórica, es una propuesta práctica. Porque aquí, cuando ensayamos nuestros cantos, yo escribo aquí en náhuatl con este alfabeto, y los niños, que son los que vienen aquí, que cantamos, pues lo leen, lo escriben en sus libretas y lo cantan, o sea, lo hablan en náhuatl. Entonces esto lo estamos llevando a la práctica, no estamos haciendo un manual teórico sobre cómo escribir el náhuatl. Estamos usando la herramienta del alfabeto latino de acuerdo a nuestras propias necesidades, pero también usamos el tlacuiloli. Aquí hay varios niños que pueden ver los nombres de los 20 días y los pueden decir, es escritura náhuatl, el Zipactli, Ejecat, Cali, Cutzpalincuat, lo ven y lo dicen en náhuatl. Entonces también estamos aplicando un poco el sistema de escritura náhuatl. Entonces, bueno, ya para terminar este video, diré que lo que consideramos es que es necesario llegar a un acuerdo, a un consenso, hacer una especie de encuentro, de asamblea de todos los pueblos nahuas, para que nos sentemos de igual a igual a platicar sobre cómo va a ser nuestra escritura. Hay muchos aspectos que hablar entre los pueblos náhuatl, pero uno que nos parece fundamental es cómo vamos a escribir el náhuatl, para que nos podamos entender, para que ya no haya tantas variantes, ¿no? Que un lugar se escribe una forma y de otro lugar de otra. Y al acuerdo que lleguemos, pues no va a ser resultado de una imposición, sino de eso, de un acuerdo, de un consenso. Tenemos que llegar a un acuerdo de convencernos. Y pues esperamos que algún día pues haya un sistema de escritura náhuatl común a todos los pueblos náhuatl y podamos escribirnos sin dificultad entre unos y otros. Entonces, conclusión, hasta el día de hoy no hay un sistema de escritura náhuatl correcto. Estamos en esa búsqueda porque hay muchas formas de escribir el náhuatl hasta el día de hoy. Mientras tanto, un saludo y nos vemos. Hasta la próxima.